In this opportunity, we're going to interview Bernardita Guzman, a Chilean woman that is 47 years old. She was born in 1967 and has lived all her life in Santiago, the capital of Chile. We're going to talk about fashion, from the past to the future. Hello Bernardita, welcome to our interview. Hola Bernardita, bienvenida a esta entrevista. Hola chicas, qué rico que me hayan elegido para dar mi opinión respecto a la moda. Ahí vamos a hablar harto rato. Think about fashion trends. ¿Qué piensas sobre las tendencias de moda? Bueno, las tendencias siempre aparecen hoy día, después desaparecen y vuelven a aparecer y al final siempre la moda es un ciclo, digamos, y va rotando. Entonces hoy día es una cosa que ya fue hace 20 años y va a ser en 20 años más. Pero lo que hoy día se usa me parece que en algunos aspectos bien parecido a la ropa que usaba uno cuando era chica. Entonces no me parece que haya mucha diferencia entre ayer y hoy con respecto a la ropa, digamos. Hoy día podría decirse que lo que se usa, que no se usaba en mi época, a lo mejor son las cosas como de cuero, ese tipo, las chaquetas de cuero, porque zapatos y botas, esas cosas así. Pero eso podría decir una tendencia. How did you usually get dressed when you were a teenager? ¿Cómo solías vestirte cuando eras joven? A ver, cuando jóvenes nos vestíamos casi todos iguales, no es como hoy día que es más diverso, pero nos vestíamos como con blue jean, casi digamos, de pata... ¿Ancha? No, Recta, ancha no, recta. es recto. En una época que se usaban unas botas blancas con flecos, pero aparte de eso, uno usaba zapatillas, polera, chaleco y sería como lo que usaba uno en esa época. No era muy entretenido, no había mucha variedad de ropa tampoco en esa época. Do you remember any fashion trend that used to be popular? ¿Recuerdas alguna tendencia que solía ser popular? ¿Alguna tendencia de moda? Sí, a ver, en esa época usaban una época unos pantalones que eran los boogies, que eran así como de tela de jeans, pero eran como anchos con pinzas. La verdad que quedaban re feos, pero todos usábamos eso. Después usábamos también los pantalones amasados, que era un género así que era como de dos colores, un celeste oscuro con uno más claro, así como medio, así como jaspeado. Así. Estas mismas botas blancas con flecos que se usaron como harto en mi época. Ya después se empezaron a usar en esa época ropa de algodón, porque en general no había mucha ropa de algodón, entonces salieron algunas tiendas que era súper entretenido y íbamos todas a comprarnos la ropa en estas tiendas que era ropa todo de algodón. Sí, eso es como de mi época. Do you think that people's clothes reflect their personality? ¿Piensas que la ropa que usa una persona refleja su personalidad? Sí, yo creo que de todas maneras, porque uno no podría vestirse de una manera que no te sientas cómodo. O sea, ¿podrías salir a la calle como la Lady Gaga? No, digamos. Porque no te sentirías bien. Pero sí, yo creo que refleja de todas maneras la personalidad de uno. Sí, de todas maneras. Concuerdo con Sí. eso. Do you think that nowadays clothes are similar in some way to clothes in the past? ¿Piensas que la ropa de hoy en día es similar en alguna forma a la ropa del pasado? Sí, súper parecido. Lo que sí hoy día, por ejemplo, en mi época no se usaba la guata al aire, los pantalones en general eran bien como altos, nunca eran como bajos, no existían tampoco como usan hoy día los pitillos, pero aparte de eso las telas, es como todo bien parecido. Hoy día las telas son mucho más elásticas, en mi época los blue jeans eran tiesos porque costaba sentarse, porque no eran elasticados como hoy día, pero la ropa súper similar a lo que era antes, las poleras, los chalecos. En mi época no se usaba mucho polerón, como que no existían todavía mucho, todavía como que no salían muchos polerón. So maybe, Pero es bien parecido a sí, súper parecido. so maybe clothes are more comfortable now. Entonces Sí. tal vez... Es mucho más cómodo hoy día, de todas maneras. Sí. What do you think about how teenagers get dressed in these days? ¿Qué piensas acerca de cómo se visten los jóvenes de hoy en día? Ay, a mí no me gusta mucho. Porque de partida todas quieren seguir moda y ya no todas las que habían lo que se usa hoy día, digamos, esos pantalones bajos y cuando a veces se les salen los rollitos y les da lo mismo con la guata al aire y encuentro que se ven terriblemente mal y se las ponen igual. Entonces no,
no creo que... Eso no te gusta mucho. No me gusta mucho. No usan tacos en general, son como, no se arreglan mucho, son súper poco producidas hoy día las niñas, encuentro yo. Como que no se No se arreglan, no se preocupan mucho. Sí. How do you think that fashion trends are going to be in the future? ¿Cómo piensas que va a ser la moda en el futuro? La moda yo creo que siempre, como dije antes, va y vuelve y se usa lo mismo que se usó hace 10 años atrás y se vuelve a usar hoy día. Entonces yo creo que eso se va a seguir repitiendo en el futuro, digamos, que se van a seguir repitiendo las cosas de antes, después. Pero yo creo que lo que puede cambiar tal vez el tipo de tela, que pueden ser materiales más naturales. No sé, la verdad que y con procesos productivos a lo mejor que sean menos dañinos para el medio ambiente, como súper preocupados con eso. Pero en cuanto a moda, no sé, la verdad que porque siempre se han usado minis en todas las épocas, siempre se han usado jeans, siempre se han usado poleras, vestidos, entonces shorts. Entonces como que no se me ocurre qué más podría ser tan distinto, porque uno se imagina cuando uno veía películas cuando chica, que cuando el año 2000 no sé qué, se iban a usar casi trajes así futuristas. Eso no va a llegar nunca, porque a quién le queda bien eso, a nadie. Entonces no se va a hacer nunca algo tan distinto a lo que se usa hoy día. Sí, está todo inventado, digamos. What fashion trend would you like to see again in the future? ¿Qué tendencia de moda le gustaría volver a ver en el futuro? A mí me encantaría, aunque no fue de mi época, fue anterior a mí, pero toda la época de las flores, de los hippies a lo mejor, porque era ropa como súper alegre, con hartos colores, con flores. Entonces, hoy día que se visten tan como de negro la gente, y, bueno, yo estoy de negro, pero en general las lolas, digamos, que se visten tan de negro. Y es bonita esa época, y eran vestidos como cortitos, como súper así como vaporosos, y eran como flotando, así como bonitos. Eso me gustaría verlo, porque en realidad tampoco lo vi, porque no fue de mi época, pero sería bonito verlo de nuevo. Was there any fashion icon in your times? ¿Cuáles eran los iconos de moda en tu época? Pucha, en mi época los iconos de moda es bien difícil decirte, porque de partida había mucho menos comunicación, digamos, y mucho menos, no había la tele como hoy día, era generalmente todo bien local. Imagínate, las películas llegaban, no sé, 3 meses después que se estrenaban en Estados Unidos, entonces la verdad que tendencias de moda uno no tenía mucho. En mi época a lo mejor que tampoco eran tan modelos, porque las modelos empezaron a salir después como de las actrices modelaban y salían en algunas cosas así, entonces como que se fue separando después las modelos, pero después de mí, digamos, o sea, entonces en mi época estaba la Cyndi Lauper, que era como loca, así, estaba la Claudia Schiffer, tal vez, que era una modelo como bien bonita, pero nos llegaban a nosotros después las tendencias harto tiempo después, pues. Entonces ya después casi no se usaba mucho, entonces no teníamos mucho, y aquí no había mucho tampoco donde poder elegir, había además muy poca ropa acá, o sea, y también era difícil, en esa época tampoco se viajaba tanto como hoy, como para traerte cosas de afuera, como hoy día que uno sale y compra y es rico ver cosas que no están acá. En esa época la gente no viajaba mucho tampoco, entonces lo que había aquí tampoco era mucho. Si en la época uno no tenía como ustedes, digamos, tenía la posibilidad de comprar lo que quieran y por internet o qué sé yo. Y además los precios, en esa época era todo mucho más caro. Entonces uno tenía 2 jeans, 4 poleras, 3 chalecos y 2 pares de zapatos. Y con eso y alguna cosita más elegantita para alguna cosa. Pero era todo mucho más caro hoy día. Entonces tendencias de moda y íconos de... No sé. What do you think about how women get dressed in Chile? ¿Qué piensas acerca de cómo se visten las mujeres en Chile? Ay, como les dije antes, no, yo encuentro que no nos vestimos bien, porque no somos muy producidas. En general la chilena se arregla bien poco. Si tú ves en la calle, la gente se pone cualquier cosa, lo que encuentro más a mano. Falta la mujer en Colombia, porque tú súper producida y se pintan todos los días terribles, se arreglan y salen perfectas a la calle. Nosotros encuentro que no nos arreglamos nada. No. Y aparte que nos dejamos estar y estamos todas medias gordas. Y sí, pues entonces eso también es parte, digamos, de todo esto. Entonces si estás media gorda también tampoco quieres que te vaya a arreglar tanto, porque tampoco te vaya a ver tan bien. Entonces al final es como un ciclo, pero no encuentro que se arreglen. Y la gente joven tampoco. No.
y se ponen cosas que no les vienen, cosas porque todos los cuerpos son distintos y tienen que conocer qué cosas ponerse para los distintos cuerpos que tenemos todas. pues. Comprendo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu respuesta a nuestras preguntas. Ay, de nada. Un agrado esta linda Entrevistarte, tarde de sí. entrevista. Ya, cuando quieran, nos vamos a otra entrevista. Ojalá que les sirva. It's gonna be very useful Yes. for school. Va a ser muy útil para nuestro trabajo de colegio. Qué bueno, me parece. Ya. Ya, corta. After doing this interview, we realized that fashion is like a cycle. It comes and it goes through the time. And in the past, not all the people had access to fashion like we have nowadays.